Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer estas hojas. Las hojas son bastante grandes, tienen 34 centímetros de largo y 24 centímetros de ancho. Materiales que he utilizado son hilos del algodón Cotton Passion de la marca Performance. El hilo tiene grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 a 5 milímetros. He utilizado un ganchillo de 4 milímetros y medio. Formamos el primer punto. Hacemos 6 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto y tejemos 5 puntos bajos, llegamos al centro de la hoja. Aquí vamos a tejer 2 cadenetas, continuamos con la vuelta. Por el otro lado de la cadeneta también hacemos 5 puntos bajos, el extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Ahora vamos a empezar vuelta número 2, giramos la labor, subimos una cadeneta, saltamos el primer punto y tejemos 4 puntos bajos, vuelta número 2, 4 puntos bajos, llegamos al centro, a las 2 cadenetas. Aquí en el centro vamos a tejer un punto bajo, 2 cadenetas y un punto bajo en el mismo sitio. Y por el otro lado también tejemos 4 puntos bajos. Giramos la labor, vuelta número 3. Subimos una cadeneta, tejemos 4 puntos bajos, saltamos el primer punto. Empezamos en el segundo, 1, 2, 3, 4, llegamos al centro, aquí tejemos un punto bajo, 2 cadenetas y un punto bajo en el mismo sitio. Continuamos con la vuelta, aquí tejemos 5 puntos bajos. Giramos la labor, vuelta número 4, subimos una cadeneta, saltamos el primer punto, empezamos en el segundo y tejemos 5 puntos bajos, llegamos al centro, tejemos un punto bajo, 2 cadenetas, un punto bajo, por el otro lado tejemos 5 puntos bajos. Este extremo podemos cortar.
Giramos la labor, subimos una cadeneta, vuelta número 5, tejemos 5 puntos bajos, saltamos el primer punto, 1, 2, 3, 4 y 5, llegamos al centro, formamos el centro, un punto bajo, 2 cadenetas y un punto bajo. Por otro lado tejemos 6 puntos bajos. Giramos la labor, vuelta número 6, subimos una cadeneta, tejemos 6 puntos bajos, saltamos el primer punto, formamos el centro, y por otro lado también tejemos 6 puntos bajos. Vuelta número 7, giramos la labor, vuelta número 7, subimos una cadeneta, tejemos 6 puntos bajos, saltamos el primer punto, formamos el centro, y por otro lado tejemos 7 puntos bajos. Giramos la labor, vuelta número 8, subimos una cadeneta, saltamos el primer punto, empezamos con 7 puntos bajos, formamos el centro, y por otro lado también tejemos 7 puntos bajos. Giramos la labor. En la vuelta número 9 vamos a empezar en el primer punto. Subimos una cadeneta igual que antes y primero vamos a tejer 8 puntos, pero empezamos en el primer punto. Ocho, llegamos al centro, el centro seguimos formando de la misma manera. Por otro lado tejemos 8 puntos bajos. Giramos la labor, vuelta número 10, subimos una cadeneta, también vamos a empezar en el primer punto, tejemos 9 puntos bajos, formamos el centro, y por otro lado también tejemos 9 puntos bajos.
Giramos la labor, vuelta número 11, subimos una cadeneta, empezamos en el primer punto y tejemos 10 puntos bajos, formamos el centro y por otro lado también tejemos 10 puntos bajos. Giramos la labor, vuelta número 12, empezamos con un punto de cadeneta, tejemos 11 puntos bajos, empezamos en el primer punto, formamos el centro, igual que antes, y por el otro lado también tejemos 11 puntos bajos. Vuelta número 13, empezamos con un punto de cadeneta, tejemos 12 puntos bajos, empezamos en el primer punto, formamos el centro y por el otro lado también tejemos 12 puntos bajos. Vuelta número 14, subimos una cadeneta, tejemos 13 puntos bajos, empezamos en el primer punto, formamos el centro y por el otro lado también tejemos 13 puntos bajos. Vuelta número 15, subimos una cadeneta, tejemos 14 puntos bajos, empezamos en el primer punto, formamos la esquina y por el otro lado también tejemos 14 puntos bajos. Vuelta número 16, subimos una cadeneta, tejemos 15 puntos bajos, empezamos en el primer punto, formamos la esquina y por el otro lado también tejemos 15 puntos bajos. Vuelta número 17. Subimos una cadeneta, vamos a tejer 15 puntos bajos, pero ahora otra vez vamos a saltar el primer punto. Entonces saltamos el primer punto y tejemos 15 puntos bajos. Formamos la esquina. Y por el otro lado tejemos 16 puntos bajos. Giramos la labor, vuelta número 18, subimos una cadeneta, saltamos el primer punto, tejemos 16 puntos bajos hasta el centro. En el centro tejemos un punto bajo, una cadeneta y un punto bajo. Y por el otro lado tejemos 16 puntos bajos. Vuelta número 19, empezamos con un punto de cadeneta, tejemos 16 puntos bajos, saltamos el primer punto, formamos el centro, y por otro lado tejemos 17 puntos bajos.
Giramos la labor, vuelta número 20, subimos una cadeneta, tejemos 17 puntos bajos, saltamos el primer punto, formamos la esquina y por el otro lado también tejemos 17 puntos bajos. Giramos la labor, vuelta número 21, subimos una cadeneta, tejemos 17 puntos bajos, saltamos el primer punto, formamos la esquina y por el otro lado tejemos 18 puntos bajos. Giramos la labor. Vuelta número 22, subimos una cadeneta, tejemos 18 puntos, formamos la esquina y tejemos 18 puntos. Saltamos el primer punto. Empezamos en el segundo. 18, la esquina y 18. Vuelta número 23, subimos una cadeneta, tejemos 18 puntos, formamos el centro y por el otro lado tejemos 19 puntos. Saltamos el primer punto. Así que empezamos en el segundo punto. 18 y 19 por el otro lado. Vuelta número 24, subimos una cadeneta, tejemos 19 puntos, formamos el centro y tejemos 19 puntos. Saltamos el primer punto, 19, el centro y 19. Vuelta número 25, subimos una cadeneta, tejemos por un lado 19 puntos y por el otro lado tejemos 20 puntos. Vuelta número 26, empezamos con un punto de cadeneta, tejemos por un lado 20 puntos, formamos el centro y por el otro lado también tejemos 20 puntos. Empezamos en el segundo punto. Vuelta número 27. Subimos una cadeneta como siempre. Por un lado tejemos 20 puntos y a partir de ahora en el centro vamos a tejer solamente 2 cadenetas. No vamos a tejer los 2 puntos bajos. Así que tejemos 20 puntos bajos, saltamos el primer punto. ...20 puntos, 2 cadenetas y pasamos directamente al otro lado, saltamos las 2 cadenetas y por el otro lado tejemos 21 puntos. Vuelta número 28, subimos una cadeneta, por un lado vamos a tejer 20 puntos, en el centro tejemos solamente 2 cadenetas y por el otro lado también tejemos 20 puntos. Saltamos el primer punto.
20 puntos, tejemos solamente 2 cadenetas y pasamos al otro lado. Por el otro lado también tejemos 20 puntos. Vuelta número 29, subimos una cadeneta, por un lado vamos a tejer 19 puntos, en el centro tejemos solamente 2 cadenetas y por el otro lado tejemos 20 puntos. Aquí saltamos el primer punto y tejemos 19, 2 cadenetas y 20. Vuelta número 30, subimos una cadeneta, tejemos por un lado 19 puntos, hacemos 2 cadenetas en el centro y por el otro lado también tejemos 19 puntos. Saltamos el primer punto. Vuelta número 31, subimos una cadeneta, por un lado tejemos 18 puntos, en el centro 2 cadenetas y por el otro lado tejemos 19 puntos. Saltamos el primer punto. Tejemos 18, 2 cadenetas y 19. Vuelta número 22, subimos una cadeneta, saltamos el primer punto, tejemos 18 puntos, 2 cadenetas y 18 puntos. Vuelta número 33, subimos una cadeneta, saltamos el primer punto, tejemos 17 puntos, 2 cadenetas en el centro y por el otro lado 18 puntos. Vuelta número 34, subimos una cadeneta, saltamos el primer punto, tejemos 17 puntos, 2 cadenetas y 17 puntos. Vuelta número 35, subimos una cadeneta, saltamos el primer punto, tejemos 16 puntos, 2 cadenetas y 17 puntos. Vuelta número 36, subimos una cadeneta, saltamos el primer punto, tejemos por un lado del centro 16 puntos, en el centro 2 cadenetas y por el otro lado del centro también 16 puntos. Vuelta número 37, subimos una cadeneta, saltamos el primer punto, por este lado del centro vamos a tejer 15 puntos, tejemos 2 cadenetas, por el otro lado tejemos primero 14 puntos y vamos a terminar esta vuelta con una disminución. Entonces primero tejemos 15 puntos, (15), 2 cadenetas, por el otro lado tejemos 14 puntos, nos quedan 2 puntos, aquí vamos a hacer una disminución. Giramos la labor, vuelta número 38, subimos una cadeneta, saltamos el primer punto, tejemos 14 puntos, tenemos que llegar hasta el centro.
14, 2 cadenetas, y aquí por el otro lado tejemos 13 puntos y terminamos la vuelta con una disminución. Trece puntos, una disminución. Giramos la labor, subimos una cadeneta, vuelta número 39, empezamos con 13 puntos bajos, saltamos el primero, llegamos al centro, hacemos 2 puntos de cadeneta y por el otro lado tejemos 12 puntos bajos y hacemos una disminución. Doce puntos bajos, una disminución. Giramos la labor, vuelta número 40, subimos una cadeneta, saltamos el primer punto, tejemos 12 puntos bajos, dos cadenetas, 11 puntos bajos y una disminución. Once puntos, una disminución. Giramos la labor, subimos una cadeneta, saltamos el primer punto, tejemos 11 puntos bajos, dos cadenetas, 10 puntos bajos y una disminución. Una disminución. Giramos la labor, vuelta número 42. Subimos una cadeneta, tejemos, saltamos el primer punto, tejemos 10 puntos bajos, dos cadenetas, 9 puntos bajos y una disminución. Nueve puntos, una disminución. Giramos la labor, vamos a llegar al centro, subimos una cadeneta, saltamos el primer punto y tejemos 9 puntos bajos.
Ahora hacemos un punto deslizado en las dos cadenetas. Dejamos el hilo por detrás de la labor y vamos a tejer un punto deslizado atravesando 4 primeras vueltas. Entonces, cogemos el hilo desde abajo y lo pasamos por el primer punto, pero el punto lo dejamos bien cortito. Y hacemos lo mismo. Otra vez saltamos 4 vueltas. Cogemos el hilo desde abajo, hacemos un punto deslizado. Lo voy a poner de nuevo. Dos, 4, un punto deslizado. 1, 2, 3, 4, un punto deslizado. 1, 2, 3, 4, un punto deslizado. 1, 2, 3. Aquí nos quedan 3, pues atravesamos solamente 3 vueltas. Un punto deslizado. Y ahora vamos a continuar con punto deslizado. Hacemos un punto deslizado en cada vuelta. Llegamos hasta arriba, hacemos un punto deslizado y ahora vamos a tejer una vuelta en punto bajo alrededor de toda la hoja. Vamos a tejer un punto bajo en cada vuelta durante las primeras 30 vueltas. Después de las primeras 30 vueltas vamos a seguir trabajando en punto bajo, pero vamos a tejer 2 puntos bajos por cada vuelta y abajo por cada punto. Entonces empezamos. Aquí podemos colocar un marcador porque aquí vamos a terminar la vuelta y tejemos un punto bajo en cada vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Y ahora, a partir de ahora, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada vuelta.
Aquí tejemos un punto en el centro. Y pasamos al otro lado. Aquí hacemos lo mismo. Las últimas 30 vueltas, podemos contar 30 vueltas, colocar un marcador. Entonces, hasta el marcador tejemos un aumento en cada punto y en cada vuelta. Y a partir del marcador tejemos un punto en cada vuelta. Terminamos la vuelta. Antes de cerrarla, cortamos el hilo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja. Ahora pasamos el hilo por el punto donde tenemos el marcador. Y ahora por el último punto. Por dentro del último punto. Y escondemos el hilo. Ahora vamos a ver cómo hacer el rabito. Formamos el primer punto. Hacemos 10 cadenetas. Nueve puntos bajos sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto. Hacemos otros 2 puntos bajos más en el mismo punto. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo y volvemos otra vez con 9 puntos. Cortamos el hilo un poco largo, enhebramos una aguja. Cortamos el rabito. Ahora mojamos la hoja, le podemos echar un poquito de almidón para endurecerla, para que guarde la forma y la dejamos hasta que se seque. La podemos planchar suavemente.
Y así queda la hoja después de mojarla y plancharla. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.